Lopez relished the attention. He wasn't shy about discussing his crimes or philosophizing about life and death on camera. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy conoceremos a los asesinos en serie más violentos y notorios, cuyos crímenes seguramente no te dejarán dormir. Satan is a stabilizing force in my life. It gives me a reason to be, an excuse to rationalize. Karla Homolka y Paul Bernardo. No es muy común que las secuelas de un caso se vuelvan más infames que los propios crímenes. En Canadá, a principios de la década de 1990, la pareja conformada por Paul Bernardo y Karla Homolka cometió una serie de agresiones sexuales y asesinatos contra niñas, incluida la hermana menor de esta última. There never was before, never was since such a string of attacks like that. People were scared stiff for a very long time. Se grabaron cometiendo estos actos espeluznantes contra sus víctimas antes de matarlas. Pruebas que fueron fundamentales para su captura. Los dos tenían recuerdos contradictorios de los delitos, y cada uno intentaba restarle importancia a su propia participación. What was certain, however, was that together, Bernardo and Homolka were a deadly duo. Bernardo fue condenado a cadena perpetua por las matanzas y su participación en casos anteriores. Homolka logró un acuerdo con el fiscal tras alegar manipulación. Aunque fue puesta en libertad en el 2005, quedó marcada permanentemente como enemiga pública. Luis Garavito. Aunque es uno de los asesinos más letales de Sudamérica, sigue siendo relativamente desconocido. Committing his crimes in various regions of Colombia, South America in the 1990s, he eluded Colombia's authorities for 9 long years. Conocido como La Bestia, el colombiano Luis Garavito fue declarado culpable de la agresión violenta y el asesinato de casi 200 niños durante los años 90. Sus horribles crímenes se extendieron por varios países y métodos, muchos de naturaleza puramente sexual. El alcance de su vil comportamiento, que generalmente incluía mutilación y desmembramiento, lo llevó a una sentencia inicial de más de 1,800 años, pero finalmente se redujo a 22. Garavito defended himself by saying that in every instance he had been possessed by a malignant spirit. Su indulgente castigo llegó a que se ampliara la pena máxima en Colombia. Aunque pudo haber sido elegible para libertad condicional en el 2023, murió antes de que eso sucediera. Ian Brady y Myra Hindley. Aunque su carnicería sucedió hace 60 años, todavía se les considera de las peores personas que hayan existido en el Reino Unido. Brady and Hindley and the Moors murder killings, one of the landmark cases of the 20th century. Como una unidad, acabaron con la vida de varios niños mientras intentaban cometer lo que ellos llamaron el asesinato perfecto. Los ataques eran de naturaleza sexual y violenta, y algunas víctimas fueron sometidas a una intensa humillación antes de morir. Después de ser capturados en 1965, Hindley insistió en su inocencia durante años, todo mientras era tachada de ser una de las mujeres más malvadas del país. Ella en particular acabó convirtiéndose en una figura notoria, e incluso su propia madre abogó por que se quedara en prisión. He, in many ways, escaped some of the disgust that the public should feel for him because he was accompanied by a woman, and I'm not sure that he got his fair share of public hatred. Lawrence B. Taker y Roy Norris. Aunque sus crímenes solo duraron 5 meses, las pruebas que dejaron harán que a cualquiera se le pongan los pelos de punta. Even including Charles Manson, I had never seen two people so depraved. Lawrence B. Taker y Roy Norris, conocidos como los asesinos de la caja de herramientas, atacaron a varias adolescentes en California durante su breve desenfreno en 1979. Eran conocidos por la variedad de dispositivos que utilizaban, desde picahielos hasta martillos, y por grabar sus torturas. Eran meticulosos en sus planes e incluso recogieron viajeras inocentes durante meses antes para practicar. Después de su arresto, las grabaciones se reprodujeron en el tribunal, lo que provocó que varias personas salieran horrorizadas. Aunque Norris afirmó que B. Taker era el verdadero cerebro, él disfrutaba de la tortura sexual, lo que hizo que su supuesto remordimiento fuera prácticamente insignificante. They were evil. They were just pure evil. Peter Sutcliffe. No debería sorprendernos que alguien comparado con Jack el Destripador esté en esta lista.
The whole of Britain was terrified by the elusive murderer who seemed to kill for his own enjoyment. Peter Sutcliffe de Yorkshire atacó y asesinó a más de una docena de mujeres, generalmente de formas extremadamente violentas y degradantes. Afirmó haber estado siguiendo las órdenes de un poder superior, e incluso se refirió a sus víctimas como inmundicia, e insinuó que su destino era merecido. Se aprovechó de las fallas del sistema policial, lo que le permitió evadir su captura a pesar de haber sido interrogado varias veces. Esto le dio oportunidad de quitar aún más vidas. Después de que finalmente fuera arrestado y sentenciado, fue agredido varias veces, lo que le dio una pequeña muestra de la violencia que les infligió a sus víctimas. Sutcliffe's legacy casts a deathly shadow over the lives he took and the lives he left behind. David Berkowitz. Un solo hombre tenía en vela a toda la ciudad de Nueva York. And it's something that we all have to worry about. What is your wife saying? She wouldn't even come out tonight. Aunque sus métodos no eran tan intrincados como los de otros, Berkowitz fue capaz de acabar con la vida de 6 personas en la década de 1970. Incluso se burló de la policía con cartas mientras luchaban por identificarlo. Esto llevó a que su apodo, el hijo de Sam, se popularizara en los medios de comunicación, lo que aumentó su notoriedad. Cuando finalmente fue detenido en 1977, no mostró ninguna emoción y de hecho parecía molesto porque lo habían descubierto. Recientemente afirma haberse reformado. That was just a break from reality. Thought I was doing something to appease the devil. I'm sorry for it. A pesar de eso, muchos no pueden ver más que al asesino que fue en su día, Aileen Wuornos. En un solo año mató a 7 personas en Florida. A partir de 1989, la trabajadora sexual Aileen Wuornos utilizó su trabajo como una forma de conocer y elegir a sus víctimas. In her mass murder spree, hardened killer Aileen Wuornos targeted middle-aged wealthy men with expensive cars. Aunque afirmaba que todos los hombres la habían atacado primero, sus constantes cambios de versión y el gran número de heridas de bala en cada cuerpo sugerían lo contrario. Incluso después de ser condenada a muerte, no mostró ningún remordimiento por sus crímenes e insistió en que su cordura estaba completamente intacta durante los asesinatos. Su ira duró durante toda su estancia en prisión y hasta sus últimos momentos, cuando juró regresar después de la muerte. Lee, it sounds like you've been betrayed by everyone. That's right, that's why I don't care if I'm executed and leave this planet. Sus motivos y actos siguen inspirando debate hoy en día. Dennis Nilsen. Desde fuera, estas casas parecen sencillas, lo que oculta los actos innombrables que ocurrieron dentro. One of the biggest murder investigations ever is now underway in London after the discovery of the remains of 3 men's bodies. It was horrific. It made the hair in the back of my neck stand up. Dennis Nilsen utilizaba sus 2 residencias londinenses para atraer a sus víctimas antes de atacar. Acabó con la vida de al menos 12 hombres por estrangulamiento o ahogamiento, pero no se detuvo ahí. Guardaba los cuerpos en sus casas durante semanas. Les cambiaba la ropa e incluso convivió con ellos. No los desmembraba ni desechaba, sino hasta que se descomponían. Se salió con la suya durante años, hasta que sus tuberías se obstruyeron tanto con los restos que fueron descubiertos. Después de escuchar las pruebas, el jurado solo tardó un día en llegar a su veredicto, lo que lo llevó a pasar sus días tras las rejas, hasta su muerte en 2018. He knew perfectly well he would be found guilty, and he knew he deserved it. He knew he should be. Richard Ramírez. Sus actos violentos enfermarían incluso a las personas más valientes. A partir de 1984, el hombre conocido como el acosador nocturno tuvo un reinado de terror en California. The Night Stalker killed at least 13 times, 13 people who were awakened in the night to face death. At least 15 others survived his brutal attacks. Con una amplia variedad de métodos, desde cables con corriente hasta armas de fuego, les hacía sufrir un dolor intenso a sus víctimas antes de quitarles la vida. Lo que hacía que sus crímenes fueran aún más horribles era su arbitrariedad, ya que elegía al azar a qué casa entrar. Incluso obligó a varias personas a jurar por Satanás, añadiéndole otra capa repugnante a sus actos abominables. Después de ser finalmente condenado por más de 40 cargos diferentes en 1989, estaba previsto que fuera ejecutado,
pero falleció antes de poder enfrentarse a las consecuencias finales. Ramirez became a celebrity in his own right, and he had groupies, he had marriage proposals, he had women that wanted to come and visit him at the prison. Gary Ridgway, uno de los asesinos más prolíficos del país, sigue vivo hasta el día de hoy. Gary Ridgway is probably the most prolific serial killer in America, if not the world. He was a killing machine, a man of extraordinary evil. Conocido simplemente como el asesino de Green River, Gary Ridgway se cobró la vida de al menos 4 docenas de mujeres entre las décadas de 1980 y 90. Todo comenzó cuando era niño y empeoró hasta bien entrada la edad adulta. Estranguló a cada víctima, pero la maldad no se detuvo ahí. Incluso volvía a algunos de los cadáveres después del acto y abusaba de ellos. No fue sino hasta el 2001 que finalmente fue capturado y condenado, donde un acuerdo con la fiscalía lo salvó de ser ejecutado. Con sus víctimas aún sin identificar hasta el 2023, es posible que nunca se revele por completo el alcance de su violencia. We now know she was killed by Gary Ridgway. I spoke with her family on the phone today. They say they appreciate that they now have closure, but they say it's heartbreaking knowing Ridgway is still alive while their loved one is dead. Dennis Rader. Tras autodenominarse BTK por su modus operandi, Rader fue un dolor de cabeza durante 20 años para la policía de Kansas. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, "She's next." Al igual que el infame Jack el Destripador, les enviaba cartas burlonas a la policía y a los medios de comunicación, aunque en persona parecía agradable. Tenía una familia cariñosa y era presidente de la congregación de su iglesia local. Su primera víctima fue la familia Otero en 1974 y su 10ª y última víctima fue Dolores Davis en 1991. Luego desapareció del mapa, pero en el 2004 comenzó a burlarse de ellos una vez más. Se descuidó con un disquete y lo rastrearon hasta su iglesia. He asks the police in one of the communications, "What if I were to give you a floppy disk with more details of the killings? Could you identify me?" En el 2005 se declaró culpable y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Robert Hansen. De adolescente, Robert Hansen participaba en cacerías para escapar de su difícil vida familiar, pero a medida que fue creciendo, sus víctimas pasaron de ser animales a ser humanos. Secuestraba mujeres, generalmente trabajadoras sexuales, y las agredía antes de llevárselas en auto o en avión a zonas remotas. Ahí era donde las cazaba como presas. Apodado como The Butcher Baker por los medios de comunicación, se confirmó que había agredido y asesinado al menos a 17 mujeres. In his confession, Hansen described how he would take his victims into the woods and hunt them as prey. En 1983, una trabajadora sexual adolescente llamada Cindy Paulson iba a estar en su lista. Sin embargo, logró escapar cuando él estaba abasteciendo su avión y alertó a las autoridades, que lo arrestaron. Recibió una sentencia de 461 años y murió en prisión después de cumplir 31. After his sentencing, Hansen accompanied troopers into the field to find more of his victims, represented by X's on his map. Israel Keys. Lo que más aterroriza a la policía y al público es un asesino sin modus operandi. Para empeorar las cosas, ¿qué tal uno que también fue entrenado por el ejército de Estados Unidos? Este fue el caso de Israel Keys. I would let them come to me. Just remote area. Come go to a remote area that's not anywhere near where you live, but that other people go to as well. Keys había preparado kits de asesino en todo el país, a los que tenía acceso siempre que quisiera atacar. Después de matar a Samantha Koenig, de 18 años, el FBI pudo rastrear el uso de su cuenta bancaria y hacer un arresto tras la demanda de un rescate. Police arrested 34-year-old Israel Keys 4,000 miles away in Texas. Sin embargo, una vez detenido, se descubrió que era responsable del asesinato de varias víctimas. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as well, and those times were definitely very chilling to hear him talk about what he's done. Antes de ser juzgado en el 2012, Keys se quitó la vida y se llevó consigo información que podría haberle servido para resolver otros crímenes. Marcel Petiot. Con Francia bajo la ocupación alemana en la década de 1940,
Marcel Petiot, un médico, se aprovechó de quienes intentaban escapar de la persecución. Alegó que trabajaba para la resistencia, aunque no había pruebas, y estableció una ruta de escape falsa bajo el nombre de Dr. Eugene. In the midst of the German occupation during World War II, Petiot is considered a hero for operating a secret escape route for Jewish people attempting to leave Paris. Le dio a los que huían una vacuna falsa que contenía cianuro antes de robarles sus objetos de valor y deshacerse de sus cuerpos. Se descubrieron 23 restos, pero se sospecha que el número de víctimas a lo largo de su vida asciende a 70 o más. En 1946 fue ejecutado en la guillotina, que seguía siendo el método de pena capital del país en ese momento. His last words: "Gentlemen, I ask you not to look. This will not be very pretty." Karl Denke, nacido en la actual Polonia en 1860, Karl Denke parecía ser un miembro querido de su comunidad. Después de todo, lo habían apodado Papa, ya que dejaba que las personas sin hogar vivieran en su casa de forma gratuita y fue voluntario en su iglesia local durante mucho tiempo. Lejos de las miradas indiscretas, guardaba un secreto muy oscuro. En 1924, un herido de gravedad, Vincenzo Olivier, alertó a los habitantes de la ciudad de que Denke lo había atacado. Aunque las autoridades no le creyeron, más tarde arrestaron a este ciudadano ejemplar mientras investigaban. Poco después, se quitó la vida. La policía encontró restos humanos de al menos 30 personas en su casa, algunos de los cuales se había convertido en objetos. También se especula que les vendió los restos a vecinos desprevenidos. Joseph James DeAngelo. Los agentes de policía deben ser honorables y hacerles justicia a las víctimas, no causarles una estela de destrucción como Joseph James DeAngelo. For decades, Joseph James DeAngelo was America's most wanted man, the Golden State Killer. En 1976 comenzó su ola de agresiones y robos en Sacramento, California, y en 3 años había cometido 50 ataques. En 1978, progresó asesinando a Brian y Katie Marjorie. Se transformó en el acosador nocturno original y luego en el asesino del Golden State, antes de que los crímenes se detuvieran en 1986. Luego, en el 2018, la policía utilizó la genealogía genética del ADN encontrado en los crímenes de DeAngelo para rastrearlo. The search takes anywhere from 24 to 48 hours. Within a day, I had the list of potential relatives to the Golden State Killer. En el 2020, entre varios cargos, se declaró culpable de 13 asesinatos como parte de un acuerdo para evitar la pena capital y obtuvo cadena perpetua. But tonight, the Golden State Killer muttering this apology to his victims. And I'm really sorry. Moments later, Joe DeAngelo was sentenced to life without parole. Dean Corll. Después de dejar el ejército en 1965, Corll regresó a Houston, Texas, para trabajar en el negocio familiar de dulces. Era conocido por repartir golosinas gratis entre los niños, lo que le valió el apodo de Candyman. Known as the Candyman, because of his family's sweet shop that used to be across from a school off 22nd Street. Poco después, inició una relación con David Owen Brooks, un menor de edad. Cuando comenzó su ola de asesinatos en 1970, le ayudó a seleccionar a las víctimas. Corll también involucró a Elmer Wayne Henley. En 1973, después de matar a 28 personas, Corll acabó con Henley junto con otras 2 víctimas. El adolescente logró convencerlo de que estaba de su lado, pero cuando se presentó la oportunidad, le disparó y lo hirió de muerte. Tanto Brooks como Henley recibieron múltiples cadenas perpetuas. David Parker Ray. A veces los asesinos van más allá, con un modus operandi aterrador. David Parker Ray modificó un remolque que fue etiquetado como su caja de juguetes. Estaba insonorizado y lleno de instrumentos violentos. He called it the den of Satan. Secuestraba mujeres, abusaba de ellas durante meses y presumiblemente acababa con sus vidas, a veces con cómplices, uno de ellos su novia, Cynthia Handy. En 1999, una mujer logró escapar de la caja de juguetes después de 3 días y conseguir ayuda de un vecino. That's what I went through. And these families deserve to have these people to know what happened. La policía arrestó inmediatamente a Ray y a Handy. En un acuerdo de culpabilidad, él fue sentenciado a 224 años de cárcel
mientras que Handy, que testificó contra su expareja, recibió 36 años. Se desconoce a cuántas mujeres mató Ray, pero algunas estimaciones superan las 60. He claimed to have abducted 40 women from across the U.S. Since no bodies were ever found, he was never charged, and he never will be. Ray died in prison in 2002 by heart attack. Edmund Kemper. Con 1,99 m de altura, Edmund Kemper era una figura intimidante. I was dreaming, thinking, fantasizing murder all day long. I couldn't get it out of my head. Con su comportamiento amable, parecía inofensivo. Sin embargo, en 1964, cuando era adolescente, asesinó a sus abuelos. 5 años después fue dado de alta de un hospital psiquiátrico y se fue a vivir con su madre maltratadora, Clarnell Strandberg. En 1972 empezó a conducir por Santa Cruz, California, recogiendo a jóvenes que pedían aventón. Actuaba con impaciencia, lo que las incitaba a entrar en el vehículo, ya que creían que estaba demasiado ocupado para ser un agresor. In custody, Edmund Kemper would reveal to investigators the full horror of his extraordinary crimes, in minute and graphic detail. Pero lo era. Este modus operandi le valió el apodo de el asesino de colegialas. En 1973, mató brutalmente a su madre y a su amiga antes de entregarse a la policía. Con 10 víctimas en total, Kemper fue condenado a cadena perpetua. Andrei Chikatilo. Tras crecer en circunstancias difíciles en la Ucrania rural bajo el dominio de la URSS, algo se rompió en Andrei Chikatilo, aunque para el mundo exterior todo parecía estar bien. Tenía esposa, 2 hijos y comenzó a trabajar como maestro de escuela en 1971. As a teacher, the 34-year-old hoped to find acceptance and respect, and yet instead he found constant humiliation. His students didn't take him seriously. They refused to behave and smoked right in front of him in the classroom. Poco después de conseguir trabajo, Chikatilo empezó a agredir a sus alumnos. En 1978 comenzó a matar y su esposa le proporcionó una coartada. Utilizaba como tapadera trabajos que requerían viajar y en 1990 afirmó haber asesinado a 56 personas, la mayoría en el Oblast de Rostov, lo que le valió el apodo del carnicero de Rostov. Después de ser arrestado y confesar su serie de crímenes, fue detenido en una jaula en el tribunal. He probably, in some respects, wanted to be caught. I can't imagine somebody doing that for all those many years and not realizing that he was living in a hell of his own creation. Fue declarado culpable y ejecutado en 1994. Ted Bundy. En la década de 1970, muchas mujeres acudieron en ayuda de un hombre que a menudo parecía estar herido y necesitaba ayuda. Con su buen aspecto y carisma, este tipo misterioso parecía auténtico. En realidad, fue uno de los asesinos más infames de la historia, que obligaba a sus víctimas a subir a su auto. The chances he took, it's not just that he went out and committed murder, but he seemed impervious to fear. And from there the nightmare began. Ted Bundy escapó de ser capturado varias veces y continuó con su macabra racha, pero en 1980 se enfrentó a la justicia por última vez. Había confesado haber asesinado a 30 mujeres y adolescentes en varios estados de Estados Unidos. Sin embargo, se especula que la cifra real podría ser superior a 100. Por tercera y última vez en su vida, fue condenado a pena capital, lo que sucedió en 1989. So it ended for Ted Bundy. 10 years, 28 confessions, millions in Florida's legal battle to end his life. Ed Gein. Ed Gein, que sirvió de inspiración para varios villanos de películas de terror como Buffalo Bill and the Silence of the Lambs y Leatherface and the Texas Chainsaw Massacre, fue un asesino perturbador. Twisted Killer was a quiet loner named Ed Gein. Hidden inside the 51-year-old's rural farmhouse was a ghoulish treasure trove. Fue criado por una madre abusiva que le enseñó que las mujeres eran malvadas. En 1957, una tal Bernice Warden desapareció en Wisconsin. Siguiendo una pista, la policía llegó a la aislada casa de Gein y descubrió una escena terrible. Además del cuerpo de Warden, encontraron un catálogo de artículos hechos con restos humanos. En total, había piezas hechas con restos de más de 40 personas. Gein afirmó que había robado la mayoría del cementerio. En 1968 se consideró apto para ser juzgado y fue declarado culpable del asesinato de Warden. Pasó el resto de sus años en hospitales psiquiátricos. He was such a little person,
that I found it hard to picture him as the person who'd committed all these homicides. He lived there very peacefully. He never caused any problems. John Wayne Gacy. Una fobia bastante común son los payasos, y en el caso de John Wayne Gacy no ayudó a mejorar su imagen. 36-year-old John Wayne Gacy was a popular socialite who spent his weekends dressed as a clown, entertaining children. Actuaba regularmente como payaso en fiestas y eventos, pero, tras bastidores, era un desenfrenado asesino de niños y hombres. En 1978, cuando sospechó que la policía estaba tras él, les confesó sus crímenes a sus abogados. La policía tenía lo que necesitaba para registrar su casa, donde encontraron restos en su semisótano. 29 bodies buried in that house of his on Summerdale, a crime of horrendous proportions. In the crawl space underneath, bodies covered with lime and encased in plastic. Fue acusado del asesinato de 33 jóvenes y pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado por inyección letal. It was a circus. We were in a room at some point and we saw a television screen and we saw thousands of people lined up at least a mile down the street at the prison with signs, "Kill the clown, kill Gacy." Fred y Rosemary West. A veces los asesinos en serie vienen en pareja. You're talking about two people who literally plumb the depths of human depravity. Mientras que Fred ya había asesinado antes de conocer a Rosemary Letts, la primera víctima de Rose fue supuestamente la hijastra de Fred. Ambos entraron en un frenesí en el que agredieron y asesinaron juntos a otras 9 personas, entre ellas la primera esposa de West, Catherine Costello, y a su hija, Heather West. Enterraron muchos de sus cuerpos en sus propiedades. Even though they were not alive, he wants access. He wants to feel that he can actually be part of this area, and they are part of this area. This is his private graveyard. Tras investigar los cargos de agresión contra la pareja, la policía encontró pruebas de la violencia. Aunque oficialmente se les acusa de 12 asesinatos en total, se estima que el número es mayor. En 1995, antes de su juicio, West se quitó la vida y Letts fue condenada a cadena perpetua. And I was absolutely gutted. I wanted him to pay the proper price. And he just took his own way out and had his own way about what happened to him. He was in control right to the end. Jeffrey Dahmer. Desde finales de su adolescencia, Jeffrey Dahmer comenzó una horrible matanza. Sus víctimas eran hombres o niños, y muchos de sus crímenes posteriores implicaron actos atroces con los cuerpos. Jeffrey Dahmer was responsible for killing more than a dozen people. The majority of those murders happened in an apartment near the Marquette campus. En 1991, convenció a Tracy Edwards para que fuera a su departamento con la promesa de cerveza y el pago de unas fotografías. Sin embargo, Edwards se dio cuenta de que algo estaba mal y logró escapar. Después de darles aviso a la policía, investigaron el apartamento de Dahmer y encontraron pruebas espantosas que llevaron a su arresto. His macabre 13-year crime spree finally ended when this man, Tracy Edwards, brought the police to the infamous apartment. Like the others, he had gone there with the promise of money. He was listening to my heart because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. Fue declarado culpable de 15 asesinatos y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, en 1994 fue atacado mortalmente por su compañero de celda, Christopher Scarver. There were a number of people who felt that Jeffrey Dahmer got exactly what he deserved. And I called his mother. She said, well, now everybody got what they want. The monster is dead. And then she said, he was my son. He was my boy. Albert Fish. Hace casi 100 años, un asesino caminaba a sus anchas por Nueva York, apodado de muchas formas como el hombre gris e incluso el hombre del saco. Albert Fish era un individuo perturbado que tenía como objetivo a los niños. Aunque no podemos enumerar exactamente sus crímenes contra ellos, basta con saber que fueron terribles. Para que las cosas fueran aún más inquietantes, le envió a la madre de una de sus víctimas una carta en la que describía lo que había hecho. 10 años después de que comenzara sus actos, fue capturado en 1934, después de que testigos afirmaran haberlo visto con niños desaparecidos. Admitió los asesinatos, pero también afirmó que había dejado más de 100 víctimas. En su juicio al año siguiente fue condenado a muerte y ejecutado en 1936. H.H. Holmes. Considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, Herman Webster Mudgett
más conocido como H.H. Holmes, se dedicó al fraude en sus primeros años para ganar dinero. Luego construyó lo que sería apodado como el Castillo del Asesinato en Chicago, Illinois. Contenía pasadizos secretos y trampillas que le permitían a Holmes matar en privado y deshacerse de las pruebas en el horno del sótano. But what Holmes has done is to create really a killing machine, a factory. Normalmente atraía mujeres al edificio y luego lo abrió como hotel. En 1894 fue arrestado por otro crimen antes de que se descubrieran sus matanzas. Confesó 27 víctimas, pero las especulaciones más elevadas sitúan el número por encima de las 200. En 1896 fue ejecutado por sus horribles crímenes. You are cleansed and delivered. May God have mercy on your soul. As Holmes waits for his life to come to an end, he remains cool and composed. Samuel Little. En el 2019, el FBI confirmó que habían identificado a Samuel Little como el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Tras ser condenado por el asesinato de 3 personas en el 2014, el inquietante alcance de sus crímenes comenzó a filtrarse en los años siguientes. En el 2018, Little había confesado haber matado a 93 mujeres en todo el país. It's disturbing to listen to, but investigators want to hear it all and more. 79-year-old Samuel Little has confessed to 93 murders. That's more than were committed by Ted Bundy and Jeffrey Dahmer combined. Little le dio al FBI detalles de muchos de los casos ocurridos entre 1970 y 2005, e incluso dibujó a las víctimas de memoria para demostrar que decía la verdad. These are the portraits drawn by Samuel Little himself. They're the women he claims to have killed. They're so accurate that family members have recognized lost loved ones from them. Antes de su fallecimiento en el 2020, las autoridades habían confirmado más de 60 confesiones de Little en al menos 14 estados. Harold Shipman. Se supone que los médicos son personas en las que todos confiamos. Esto hace que el caso de Harold Shipman sea especialmente escalofriante. Era un médico general en Inglaterra que cuidaba a personas solo para acabar con sus vidas. 5 of the 15 women he's been convicted of murdering died in his surgery. Normally, doctors have no such deaths. He signed 70% of his death certificates. Normally, it's no more than 30%. En 1998, una de las pacientes falleció repentinamente. Y en un testamento del que la familia no sabía nada, le dejó mucho dinero en efectivo a Shipman. La policía investigó al médico y encontró pruebas de falsificación. He falsified computerized medical records. He entered false information on his victims' death certificates and lied to their families. Tras un examen más detallado, descubrieron que muchas de sus pacientes parecían haber fallecido por sobredosis de diamorfina. En 1999, Shipman fue acusado del asesinato de 15 personas, muchas de las cuales eran mujeres mayores. Fue condenado a cadena perpetua, y a raíz de esto se cree que hubo hasta 250 víctimas. Now he's taken his own life. He was found in his prison cell at 6:20 a.m. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Pedro López. ¿Qué es peor que un asesino en serie? Bueno, ¿qué tal un infame asesino en serie que está libre? Nacido en Colombia, Pedro López mató a gente en toda Sudamérica y fue apodado el monstruo de los Andes. It seemed impossible that one man could have carried out so much violence. If Lopez was telling the truth, he'd rank among the most prolific serial killers in history. En 1980, tras intentar secuestrar a alguien, López fue detenido en Ecuador. Pronto fue acusado de 110 homicidios. Sin embargo, confesó que sus víctimas podrían ascender a más de 300. Lopez, it seemed, hoped to gain a twisted kind of immortality. ¿Esto quiere en la historia, sí o no? ¿Sí me van a pasar el pareón? Yo estoy muy joven para morir. En el 2006, el libro Guinness de los Records lo nombró el asesino en serie más prolífico, antes de que lo retiraran por ser de mal gusto. Por desgracia, López fue puesto en libertad por buena conducta en 1998 y declarado cuerdo. Pero a partir del 2002, tras ser vinculado con otro asesinato, se desconoce su paradero. He went back into the countryside he knew so well, to the killing ground where he had found so many victims. That was the last time anyone reported seeing Pedro Alonso López. ¿Cuál de los crímenes de estos asesinos te perturba más?
Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.